El cronograma de actividades. Cronograma, como su nombre lo indica, viene de las raíces cronos, que significa tiempo, y grama, que significa césped. Se la creyeron, ¿verdad? Bueno, un cronograma es una representación gráfica de aspectos temporales para la realización de actividades. Así que en esta presentación hablaremos de qué es el cronograma, de los tipos de cronogramas que hay y para qué sirve. Empezamos con la idea de que un cronograma es un conjunto de tareas que reflejan la forma en que se van a llevar a cabo las actividades para completar los objetivos de la investigación. ¿Qué tan específico o qué tan general es el cronograma? Dependerá definitivamente de la institución para quien estemos haciendo la investigación o de qué tanto detalle usted necesite a la hora de programar las diferentes actividades. Es importante destacar que en el cronograma se muestran las actividades y tareas que permiten la organización del proceso investigativo y que muestran cuáles son los pasos lógicos que vamos a ir resolviendo y que están encaminados que están encaminados a resolver el problema de investigación y que nos permiten lograr los objetivos específicos y generales. El cronograma, para facilidad de elaboración, personalmente lo divido en fases. Y hablando de un cronograma de un proyecto de investigación, yo utilizo tres fases: la fase de planificación, la fase de ejecución y la fase de informe. La fase de planificación es la primera fase, pero es una fase en la que no necesitamos ir al campo. Es un trabajo que podemos hacer desde el escritorio, desde nuestro espacio de trabajo, y que nos permite trabajarlo, desarrollarlo y llevarlo a cabo sin salir, por así decir, al campo. Algunas de las actividades que podemos realizar en la fase de planificación son el planteamiento del problema, y podemos llamar que en esa fase la actividad es el planteamiento del problema y las tareas podrían ser la situación problemática, los objetivos, la justificación. Si ponemos como actividad la fundamentación teórica, tendríamos tareas como la elaboración del estado del arte o la elaboración del marco teórico. Pero el punto, ya que estamos hablando de un cronograma, el punto es asignarle una temporalidad a cada una de estas actividades o tareas. Puede ser que una nos tome 2 semanas, una nos tome 2 días, otra nos tome 5 días, etc. Pero como es la fase de planificación, yo lo que tengo que prever es cuánto tiempo me va a tomar cada una de estas actividades. En ocasiones es prudente preguntarle a alguien, quizá con un poco más de experiencia, cuánto tiempo toma llevar a cabo cada uno de estos diferentes tareas y actividades. También podemos desarrollar los aspectos metodológicos a nivel de paradigma, diseño, tipo, población y muestra, por ejemplo. También podemos o deberíamos en esta fase de planificación elaborar los instrumentos o técnicas que voy a utilizar para recoger la información y también pensar cuáles van a ser las estrategias de análisis. En este sentido, los instrumentos, por ejemplo, además de elaborarlos, los podemos validar por medio de jueces, por expertos que nos digan y que nos den aportes para mejorarlo, hablando de la validez de constructo, de la validez de contenido, por ejemplo. Estos tres actividades que tenemos mencionadas en la fase de planificación: el planteamiento del problema, los aspectos teóricos o la fundamentación teórica y los aspectos metodológicos, se convierten en nuestro proyecto de tesis en cada capítulo de la tesis. En cada uno de ellos es un capítulo de la investigación. El planteamiento del problema es el capítulo 1,
el marco teórico, la fundamentación teórica más bien, es el capítulo 2. El capítulo 3 son los aspectos metodológicos. Una vez que terminamos la fase de planificación, vamos entonces a la fase de ejecución, que es aquella en la que podemos ir al campo y podemos recoger la información a través de instrumentos como cuestionarios, escalas, pruebas, entrevistas, grupos focales, observación, etc. Una vez que hemos aplicado nuestras técnicas o instrumentos y recogido la información necesaria, entonces procedemos a elaborar una base de datos, procedemos a transcribir las entrevistas o grupos focales para tener ya esta información trabajada y lista para la siguiente fase, que es la fase de informe. En esta fase de informe, lo primero que hacemos entonces es generar las tablas y gráficos en caso de que fuera algo cuantitativo, o elaborar los análisis cualitativos correspondientes para hacer el capítulo 4, que se llama análisis de resultados. Una vez que hemos analizado los datos en el capítulo 4, vamos a elaborar un capítulo 5 que se llama conclusiones y recomendaciones por lo general, y en este apartado hacemos conclusiones en función de los resultados comparados con la teoría. ¿Qué podemos concluir de lo que encontramos en la realidad con lo que dice la teoría? Una vez que tenemos todos estos elementos, los juntamos y ese sería nuestro primer borrador del informe. Ahora pensemos cuánto tiempo nos llevaría desde el inicio hasta este momento de elaborar el primer borrador del informe. En algunos casos, una tesis se puede realizar en 6 meses sin ningún problema, pero requiere una dedicación temporal bastante amplia de parte de la persona que está haciendo la tesis. En otros casos hay trabajos que llegan a durar un año. Justamente el cronograma es lo que nos va a permitir definir cuánto tiempo puedo, en función de mis obligaciones y mis responsabilidades, cuánto tiempo real le puedo dedicar a mi trabajo de tesis, y así yo calcular en cuánto tiempo la termino, si en 6 meses, 8 meses, un año. Una vez que tengo el borrador del informe, lo presento. La terna examinadora o el equipo de la institución que está llevando a cabo la investigación hace observaciones, solicita incorporar ajustes, agregar información, etc. Esos ajustes los incorpora quien está haciendo el trabajo de investigación y presenta ya la versión final de la tesis o la versión final del informe. Hay que considerar que puede tomar un tiempo hacer los ajustes, y entonces a la hora de elaborar el cronograma no hay que precipitarse en decir en 3 días voy a hacer los ajustes. Hay que dar el tiempo suficiente para eso, que puede ser entre 2 y 4 semanas, dependiendo, insisto, de cuánto tiempo disponible tengo yo para dedicarle al trabajo de la tesis. Hay 3 formatos usualmente utilizados para la presentación de un cronograma. Uno de ellos es el diagrama de Gantt, que se hace o que se elabora en función de columnas y filas, donde en la primera columna yo puedo tener mis fases, mis actividades y mis tareas, y a cada una de estas yo puedo decir, por ejemplo, que la fase 1, que era toda la fase de planificación y que hablamos de planteamiento de problema, que hablamos de los aspectos teóricos y los aspectos metodológicos, digamos que esa fase completa me dure 3 meses. Entonces, tengo que asignarle a las tareas o a las actividades también tiempos. De esos 3 meses, ¿cuánto tiempo me va a tomar la situación problemática? ¿Cuánto redactar los objetivos? ¿Cuánto la justificación? ¿Cuánto elaborar el estado del arte? Etcétera. Visualmente, el cronograma de Gantt es muy amigable porque me permite saber cuándo inicia una actividad, cuándo termina, cuáles son secuenciales y cuáles se pueden desarrollar simultáneamente, o incluso en qué momento
debo empezar una actividad aunque otra esté en curso. Otro formato es el cronograma PERT, que es Program Evaluation and Review Technique, y que significa una evaluación de programas y técnicas de revisión. Entonces, elaborar un cronograma como este ya enfatiza más en las actividades que en los tiempos. Ustedes pueden ver en la diapositiva que no hay tiempos, sino que hay actividades y luego hay flechas que indican que una vez culminada una actividad, se pasa a la segunda. Por ejemplo, supongamos que la actividad A es la situación problemática. La B es los objetivos. La C es la justificación. Entonces podríamos ver acá que en la D estoy llevándola simultánea con la elaboración del planteamiento del problema. Al mismo tiempo estoy yo haciendo la D, que es, por decir algo, el estado del arte. Después acá tengo yo el marco teórico, el marco histórico, pero de aquí también paso yo a, después de la justificación, poder elaborar la delimitación y viabilidad y culminar por acá con las actividades. Entonces, cuando elaboramos un diagrama PERT para el cronograma, lo que hacemos es indicar cuáles actividades van antes, cuáles van después, cuáles son secuenciales y de esta forma, visualmente, cualquier persona puede entender qué está sucediendo primero y qué después, sin necesidad de asignarle tiempo a ninguna. Y otro cronograma que existe es el cronograma de hitos, en el que un hito es un momento específico en el tiempo que marca un lugar. Por ejemplo, un hito es los marcadores de kilómetros en la carretera. Cada kilómetro está marcado con un hito y un número. Entonces, hay hitos en la historia, momentos en la historia que fueron importantes para una sociedad o un pueblo. Y al hablar de la investigación, podemos, en lugar de establecer tiempos o de utilizar el cronograma PERT, podemos perfectamente hacer un cronograma de hitos, en el cual lo que me interesa a mí son los entregables, es decir, los productos que cada cierto número de actividades o tareas yo voy a presentar. Por ejemplo, en esta filmina vemos que está la línea de tiempo en meses. Arriba están tareas que hay que hacer, por ejemplo, selección de herramientas, preparación de guiones, construir una plataforma, pero también hay actividades. Entonces, los hitos son, por ejemplo, si estamos hablando de un proyecto de investigación, un primer hito podría ser elaborar el capítulo 1, es decir, el planteamiento del problema con todos sus elementos. Y yo puedo decir que para el mes 3 estará elaborado mi capítulo 1, el planteamiento del problema. Esto me lleva a la necesidad de presentar ese hito, de mostrar con evidencia que ya lo he logrado. Y así sucesivamente yo puedo decir que para el mes 5 voy a tener elaborados mis instrumentos de investigación. Para el mes 7 voy a tener elaborada mis bases de datos. Y para el mes 9 voy a tener mi primer borrador de tesis. Entonces, ese es un cronograma de hitos. Recapitulando, un cronograma es una forma de presentar nuestras actividades y tareas de forma ordenada, lógica y secuencial para lograr los objetivos de la investigación. El cronograma se elabora en función de su tiempo, es decir, si usted puede dedicarse 6 meses exclusivamente a su trabajo de tesis, yo le aseguro que hay una garantía de que usted lo finalice en ese tiempo, pero personas que trabajan o que tienen otras obligaciones, quizás les tome hacer su tesis un año. Y también depende de los recursos con los que usted cuente. Es decir, cuenta con alguien que le pueda apoyar a recolectar los datos o hacer las bases de datos, etc.
En los trabajos de investigación que se denominan consultorías cuando se hacen para instituciones fuera de la academia, un plazo normal para llevar a cabo una investigación de principio a fin, por lo general es de 3 meses y si es muy grande, no pasa de 5 meses. Entonces sí se puede hacer recordando que la persona que está llevando a cabo una consultoría de esas está dedicada prácticamente exclusivamente a su desarrollo y que cuenta además con un equipo de trabajo que respalda y facilita los procesos. Ahora que estamos terminando esta presentación, quiero comentarles que 70% de los estudiantes que inician un proceso de tesis como requisito en un programa de maestría no terminan su tesis. Padecen algo que se llama el síndrome TMT, todo menos tesis. ¿Y qué es esto? Terminan su programa, terminan sus clases, pero nunca terminan la tesis. Yo considero que parte de lo que contribuye a no poder terminar una tesis es el hecho de no plantearse justamente un cronograma de actividades que permita temporalmente alcanzar productos, compromisos, cumplir objetivos en función de fechas preestablecidas. Escuché en algún momento a alguien que dijo lo siguiente: yo conozco gente del montón que siempre serán del montón. ¿Saben por qué? Yo les diré por qué. Porque nunca terminan lo que empiezan. Entonces, si el cronograma nos va a facilitar ordenar las actividades para terminar nuestras tesis y nuestros trabajos de investigación, nosotros no seremos gente del montón. Feliz tarde.